Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente reunidos en la ciudad de Miñola con esta serie que Dios ha puesto en nuestro corazón y de la cual estoy completamente seguro que Dios te va a dar una palabra, te va a dar una respuesta en esta mañana. Estamos hablando de una serie llamada Reconciliación. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar orando, dándole gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días tú recibes un regalo que tú no lo ves, pero yo te quiero hablar de él. Ese regalo se llama misericordia, la misericordia de Dios. Porque todas las mañanas sus misericordias son nuevas para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Aquí estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tú estás aquí, Señor, porque donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Queremos que tú hables a nuestras vidas, que tú pongas la palabra en mi boca, Señor, pero también prepara el corazón de todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, porque ese corazón es como una tierra. Conviértela en una buena tierra para que la semilla sea sembrada y dé fruto en todo momento, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios, nuestro Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La iniciativa de la reconciliación la tuvo Dios. Había una distancia, había una separación a causa del pecado entre Dios y los hombres. Pero los hombres no podíamos solucionar ese problema. Los hombres no podíamos acercarnos a la santidad de Dios, no podíamos acercarnos a la perfección de Dios. Y Dios tomó una decisión. Dios diseñó un plan y ese plan se ejecutó a cabalidad y perfectamente a través de Jesucristo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué razón? Porque Jesús llevó en la cruz todos nuestros pecados. Los míos, los de mi familia, los tuyos y de todos aquellos que hemos decidido creer. La Biblia dice que Jesús tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero Dios nos encargó a nosotros, a mí, a ti y a todos los que nos están viendo, el mensaje o la palabra de la reconciliación. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia de cómo Dios quería reconciliarse con las personas, reconciliarse con una nación, reconciliarse con una familia y, bien importante, reconciliarse con una persona. Y estamos estudiando, analizando el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre él un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazo. Entonces lo primero que vemos aquí es que Dios tiene la iniciativa. Hoy estamos aquí hablándote porque Dios ha tenido la iniciativa. Dios nos ha pedido que lleváramos este mensaje que tú estás escuchando. No es casualidad. Hay un propósito en todo lo que Dios hace y en todo lo que sucede en nuestra vida. Y Dios le dice a Jonás, anda, muévete. Y esto es lo primero que tú debes aprender esta mañana. Es tiempo de moverse. Es tiempo de andar. Es tiempo de dejar la pasividad. Es tiempo de dejar el letargo, la duda, la ambigüedad. Es tiempo de dejar el cansancio, la flojera, la apatía, la procrastinación. Es tiempo de andar. Este es un tiempo de moverse. Este mes, este año es un tiempo de moverse. Tienes que empezar a moverte en la dirección que Dios está hablándote, en la dirección que Dios te está mostrando. Porque cuando tú le pides a Dios que te hable, Dios te habla.
El asunto es que tú quieras oír o quieras escuchar o quieras obedecer, porque Dios le dijo a Jonás, anda. Y fue muy específico, le dijo, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Muy específico es Dios, muy claro es Dios. Dios no inventa, Dios no aventura, Dios no improvisa. Dios tiene planes, tiene propósitos, tiene diseños, tiene cosas que ya Él ha predestinado y diseñado para que nosotros la ejecutemos. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Pues dice que Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y así hemos hecho muchos en algún momento o varios momentos de nuestra vida, nos hemos movido, pero en dirección contraria. Y quizás el problema que tú tienes y quizás lo que tú debes aprender esta mañana y quizás lo que Dios quiere hablar tu vida es que vas en dirección contraria. Te metiste en el lugar equivocado, en el trabajo equivocado, en la relación equivocada, tienes los compañeros equivocados, tienes los amigos equivocados, estás viviendo en un propósito, o si se puede llamar así, un despropósito. Estás yendo en la dirección contraria. Dice que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. ¿Qué forma tan mala de utilizar el dinero? ¿Qué forma tan mala de utilizar tus recursos para ir en dirección contraria? Para moverte hacia donde Dios no te llamó, sino al todo lo contrario. Es un tiempo de reflexionar. Esta palabra es para reflexionar. Porque si tú abres tu corazón, si tú le preguntas al Señor, Dios te va a contestar. Si tú le pides al Espíritu Santo una respuesta o una convicción o una seguridad o una certeza con respecto a algo que tú estás viviendo, inmediatamente, si tu corazón está dispuesto, Él te va a dar la respuesta. Y déjame decirte, es muy posible que ya tú lo sepas. Muchos de nosotros ya sabemos que estamos equivocados, pero nos cuesta. Nos cuesta reconocer por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia o porque no queremos pasar por la vergüenza o la humillación de decir me equivoqué. Pero te tengo una noticia. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Lo más importante es reconocer, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, sí, yo me equivoqué. Desde la antigüedad, desde siempre, Dios ha querido darle oportunidades al hombre, tanto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de los hombres que Dios levantó en el pasado y en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, el pacto de la gracia, el tiempo de la iglesia que llevamos este mensaje. Dios siempre ha querido darle oportunidades al hombre y por eso te estamos hablando esta mañana, porque Dios quiere darte una oportunidad. Dice, a pesar de la dureza del corazón y la desobediencia, Dios nos ama profundamente y quiere tener una relación personal con nosotros. Y a lo mejor tú me dirás, bueno, yo hice esto, yo hice aquello, es que usted no sabe lo que yo hice. Yo he escuchado muchas veces esa palabra, he escuchado muchas veces esa frase, es que usted no sabe lo que yo hice. Yo no merezco el perdón, o aquella persona no merece el perdón. Déjame decirte algo, la gracia es universal. La gracia es para todo el que decida creer. Es un favor inmerecido. No lo merece uno, no lo merece el otro, no lo merece nadie, pero lo recibimos con gratitud en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, que haya gratitud, que haya agradecimiento. Y estamos hablando de reconciliación, pero ¿qué significa la palabra reconciliación? En el diccionario podemos ver que es volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía, o poner de acuerdo a personas que estaban desunidos o ideas que estaban en conflicto. Te hago una pregunta, te voy a hacer varias preguntas. ¿Has perdido alguna amistad? ¿No has podido superar una enemistad? ¿Has perdido la concordia, la armonía y el acuerdo con las personas cercanas en tu familia, por ejemplo? ¿O has perdido eso mismo con tus compañeros de trabajo o tus compañeros de estudio? ¿No has logrado ponerte de acuerdo con esas personas por ideas, o a veces hasta por doctrina, que
produjeron un conflicto y hasta ahora no has podido superar ese conflicto o no han podido, pues se trata de varias personas. O a lo mejor hay gente que ha querido restaurar una relación contigo, pero ha sido tú el que no ha querido. O quizás eres tú el que quiere reconciliarse con otra persona y esa otra persona no lo ha aceptado. Pero Dios vino a traer reconciliación. Dios vino a devolver esas amistades. Dios nos permite superar esas enemistades. Dios nos permite recuperar esa concordia y esa armonía y aún lograr superar las diferencias. Y ahora vamos a estudiar, vamos a analizar la palabra reconciliación desde una perspectiva bíblica. Dice, reconciliar implica recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente quebrado. La reconciliación puede ser entre personas o entre grupos sociales. Es un proceso de superación de ruptura, distanciamiento, agravios y heridas. La mayoría, todos nosotros en algún momento hemos sido heridos por alguien. Todos en algún momento hemos sufrido una injusticia, un agravio, un maltrato. Todos en algún momento lo hemos recibido y hemos tenido que aprender a vivir con eso y hemos tenido que superar eso. Pero nosotros también lo hemos hecho. Nosotros también hemos causado agravio. También en algún momento hemos ofendido a alguien. También en algún momento nos hemos separado de alguien por distintas razones y hemos cometido errores con alguien. Pero cuando alguien nos falla a nosotros, nosotros queremos entonces que esa persona venga, se arrepienta y nos pida perdón. Y cuando nosotros le hacemos algo a alguien, muchas veces nos hacemos lo desentendido, decimos, no, eso no era así, no, vamos a dejar el tiempo lo cura todo, cosa que es completamente falsa. Pero Dios ha venido a hablar a tu vida y a la vida de las personas que están a tu alrededor para decirte, es tiempo de una reconciliación. La primera, la que hablamos la semana pasada, la reconciliación entre Dios y los hombres. Y hoy te estamos hablando de la reconciliación entre Dios y un hombre llamado Jonás. Muchas veces la gente confunde el perdón y la reconciliación. Son dos términos que la gente tiende a confundir, pero son diferentes y voy a tratar de explicártela de la manera más sencilla. La reconciliación puede ser tanto un proceso individual como un proceso colectivo, pero a diferencia del perdón no puede ser un proceso unilateral. El perdón es un proceso unilateral. Yo tomé la decisión de perdonar. El Señor Jesús perdonó nuestros pecados. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, en el momento más álgido, más difícil, cuando todo el mundo se separó de Él, lo abandonaron, lo dejaron, cuando todo el mundo se burlaba de Él y estaba ahí en esa cruz con esos clavos en sus manos y en sus pies, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie le pidió perdón. Al contrario, como te lo acabo de decir, se burlaban de él, lo criticaban, lo humillaron, lo maltrataron, lo hirieron, lo abandonaron, pero él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue una decisión unilateral. Pero la reconciliación exige que las dos partes, el agredido y el agresor, estén comprometidos en el cambio de la dinámica de la relación y que exista un acuerdo de no repetición de la agresión. Y Dios es el primero que está de acuerdo en la reconciliación. Dios fue el ofendido, el agredido por nuestro pecado y Él ha decidido perdonarnos y tú tienes que decidir también restaurar tu relación con Dios. Y tienes que decidir que esa reconciliación que viene de Dios necesita de dos partes y tú eres la otra parte involucrada. ¿Por qué debemos reconciliarnos con Dios? El Señor Jesús vino a restaurar la paz reconciliando toda la creación con Dios. Esta escritura de la que hemos hablado dice que Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas por medio de Jesucristo, únicamente a través de Jesucristo. Solo hay un camino para llegar al Padre porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, te lo vuelvo a repetir, nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesucristo. Dice, al restaurar nuestra relación con Dios, Jesús también abrió la puerta para que vivamos en relaciones correctas entre nosotros, con la creación y con nosotros mismos. Luego de restaurar nuestra relación con Dios,
es fácil y es posible restaurar nuestra relación con otras personas. ¿Por qué? Porque hay una transformación en nuestras vidas que hace el Espíritu Santo. Pero este capítulo, el capítulo número 1 del libro de Jonás, termina diciendo que nos muestra, antes de este último capítulo, que Jonás fue en dirección contraria, que la barca fue estremecida por una tormenta, que echaron suertes y que Jonás estaba dormido en la parte de abajo del barco. Todo el mundo estaba estresado, tratando de salvar sus vidas, tratando de salvar la nave. Él estaba como dormido. Y fueron a hablar con él y le dijeron, ¿para qué pasa? Tú estás allí dormido, ¿no ves que este barco se está destruyendo? Y él le dice, no, esto está pasando por mi causa. Y él mismo le dice, arrójenme al mar y la tormenta se calmará. Entonces vemos que el versículo 17 dice que el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Para poder reconciliarse con grupos o personas, primero Dios debía arreglar algunas cosas en su relación con Jonás. Jonás era un profeta. Jonás era un hombre de Dios. El mismo Señor Jesús lo reconoce como profeta en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que tú tengas un llamamiento no quiere decir que ya todas las cosas estén en el lugar correcto. Hay cosas que Dios todavía está ajustando en mi vida, hay cosas que Dios está ajustando en tu vida, hay cosas que Dios tiene que ajustar en nuestras vidas para que podamos caminar en el propósito. Y apréndete algo, Dios usa a las personas para llevar el mensaje a otras personas. Ese es su diseño y debemos estar atentos a nuestro alrededor para entender cómo Dios puede usarnos en la vida de otros. Y vamos a ver ahora en el capítulo 2 del libro de Jonás, la oración de Jonás. La semana pasada no tocamos este tema, pero Jonás oró. No oró cuando Dios le habló, no oró cuando tomó la decisión de ir a Jope y luego a Tarsis, no oró en ningún momento cuando pagó el pasaje, pero cuando estaba en medio del vientre del pez, cuando estaba en medio del proceso, porque esa gran pez, esa ballena, ese lugar donde estuvo Jonás, que la Biblia llama como un pez, es equivalente a la palabra proceso. Dios lo estaba procesando y en medio de los procesos oramos. Muchas veces no oramos cuando las cosas están bien, muchas veces no oramos cuando estamos ganando, no oramos cuando las finanzas están bien, cuando las relaciones en casa están bien. Muchos de nosotros y el ser humano tiende a orar cuando las cosas están complicadas. Mucha gente nos dice, hey, vamos a orar porque ya no encuentro qué hacer con esta situación. Oramos al final, cuando ya hemos intentado todo y esas cosas no han dado el resultado, ¿no? Entonces el capítulo 2 de Jonás dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Lo primero que dice es en mi angustia. ¿Por qué tenemos que esperar los momentos de angustia, de dificultad, de crisis, de derrota para clamar al Señor y para pedirle al Señor, para acercarnos a Dios, para visitar la iglesia, para escuchar esta palabra, para acercarnos a un pastor, para acercarnos a un hermano, para pedir una oración? ¿Por qué tenemos que esperar los momentos de angustia? Y dice, y Él me respondió. Dios siempre responde. Le tengo una buena noticia y una mala. La mala es que tendemos a orar cuando estamos en angustia, cuando las cosas están malas, cuando las cosas están difíciles, cuando tengo un problema que me está agobiando. Esa es la mala. Y la buena es que Dios siempre responde. Porque dice, y Él me respondió y tú escuchaste mi clamor. Lo único que necesitaba Jonás, lo único que yo necesité y lo único que tú necesitas es clamar a Dios. Y Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Dice el versículo 3, a lo profundo me arrojaste. Al corazón al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Fíjate cómo los pensamientos en los momentos de angustia
nos engañan, nos confunden, nos crean dudas. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. En realidad Dios no lo expulsó de su presencia. Era lo que él pensaba, era lo que él creía. Dios nos ama y a través de Jesucristo nos ha reconciliado con él y nos ha dado acceso. Una entrada gratis, directa, VIP al trono de la gracia. Jesús resolvió un problema que el hombre no podía resolver. El versículo 5 dice: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Hay como un refrán en mi país que dice: tengo el agua hasta el cuello. Es cuando ya una situación se ha vuelto insoportable, agobiante, estoy al límite, no puedo más, no sé qué hacer, voy a tirar la toalla, se me acaban las fuerzas. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Decía: las aguas me llegaban al cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, ya estaba al límite, ya estaba a punto de perder su fuerza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Te tengo una buena noticia esta mañana. Dios está aquí dispuesto a rescatarte de la fosa, a sacarte de ese lugar donde estás con el agua hasta el cuello, donde ya no puedes más. Dios, a través de Jesucristo, te está dando la mano y te dice: quiero sacarte, quiero rescatarte de esa situación que estás viviendo. Dice el versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y así son muchos, o así somos muchos. Al sentir que se nos va la vida, al sentir que se nos acaban las fuerzas, al sentir que ya no podemos más, que se acabó, que no hay solución, que he fracasado en una o muchas o en todas áreas de mi vida, nos acordamos del Señor. Pero lo bueno es que Dios siempre está allí atento, disponible. Dios no duerme, no descansa, no está nunca ocupado para escuchar nuestras oraciones. Dice: mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor del Señor. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Este capítulo número 2 del libro de Jonás termina con dos cosas muy importantes. Número 1, todo lo que Jonás oró y todo lo que le dijo al Señor, sus lamentos, sus angustias, sus peticiones, todo, no era suficiente. Había algo que Dios estaba esperando que Jonás dijera y Jonás se comprometiera. Y es esto, cuando Jonás le dice: cumpliré las promesas que te hice. Hay una cosa muy delicada, hay una cosa bien seria cuando tú le haces una promesa a Dios. A nosotros nos encanta hacerle promesas a Dios cuando queremos algo de Dios, cuando anhelamos algo de Dios y le ofrecemos y damos todo lo que no tenemos, nos comprometemos a todo lo que nunca hemos hecho, hacemos un montón de promesas delante del Señor. Y Dios nos concede los deseos de nuestro corazón y mucha gente, quizás mucha gente de la que me está viendo, cuando Dios, y yo también lo he hecho en más de una ocasión, cuando Dios nos ha dado lo que le hemos pedido, entonces nos hacemos los locos, nos hacemos los desentendidos y nos olvidamos y empiezan argumentos como: bueno, Dios sabe, Dios entiende, después lo haré, el Señor conoce mi corazón, Dios sabe por qué no lo hice, Dios sabe por qué y Dios entiende. Y hay cosas que simplemente Dios las tiene anotadas y que Dios está esperando que tú las cumplas. Con el tiempo, con los años, con la madurez que el Señor me ha permitido en estos 22 años de servirle, he aprendido a ser muy cuidadoso con las palabras que digo,
con los compromisos que hago, con levantar mi mano para aceptar algo. Ahora lo pienso, oro, lo analizo, no tomo decisiones apresuradas ni emocionales, sino que oro al Señor, pido una confirmación. Cuando Dios me habla, entonces, y otra cosa importante que hago, si repercute, si tiene influencia en cosas de mi familia, hablo con mi esposa, nos ponemos de acuerdo y entonces asumimos un compromiso delante del Señor, porque ya yo sé, lo he vivido, lo he experimentado, que Dios no se toma en juego las promesas que nosotros le hacemos. Y cuando Dios escuchó eso de parte de Jonás, que Jonás se comprometió a cumplir con sus promesas, quizás una de sus promesas era: Señor, yo iré donde tú me mandes, Señor, yo predicaré tu palabra, Señor, yo voy a perdonar, Señor, yo voy a ser generoso, Señor, yo voy a ser obediente. No sé cuántas promesas hizo Jonás, pero entonces Dios le dio una orden y él la rechazó. Eso quiere decir que Jonás no estaba cumpliendo con sus promesas. Pero cuando Dios escuchó eso y vio el corazón de Jonás, entonces dice el versículo 10, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El proceso terminó o termina luego de ese compromiso que Jonás hizo de cumplir con las promesas que le había hecho a Dios. Señor, si tú sanas a esta persona, yo me comprometo contigo. Dios sanó a esa persona o te sanó a ti mismo y fuiste un par de meses a la iglesia, a la congregación, y luego se te olvidó la promesa que le habías hecho. Señor, si tú me bendices con un nuevo trabajo, con esta empresa, yo voy a ayudar a los niños pobres, al orfanato, a las viudas, a los necesitados, voy a ayudar a alguien. Dios te bendijo con un trabajo, Dios te dio una promoción, te dio una empresa y luego no lo hiciste, o lo hiciste el primer día, o te olvidaste y todavía estás argumentando con Dios. Llega el momento donde hay que decirle: Señor, voy a cumplir con las promesas que te hice. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Yo te estoy hablando hoy aquí porque yo he vivido, yo sé que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Muchas veces he ido en dirección contraria, he sido desobediente, me he equivocado muchas veces, pero el amor, la misericordia y el proceso de Dios me ha hecho y me ha permitido estar aquí al frente de ti y tener la oportunidad de testificarte con respecto a eso. En el capítulo 3 dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Dios le dio una nueva oportunidad. Déjame decirte, vienen nuevas oportunidades para ti. Puertas que estaban cerradas se van a abrir. Oportunidades que pensaste que más nunca se iban a repetir, se van a repetir. Dios va a volver a traer esas conexiones, esas personas, esos negocios, esas empresas, esos ministerios y esas oportunidades van a venir por segunda vez. Cuando hayas sido promovido, cuando hayas culminado el proceso, cuando hayas orado de la manera correcta, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva en obediencia hacia Dios, en ese momento Dios va a traer nuevas oportunidades. Dice que Jonás se fue. Ahora sí, se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad. La recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Hay un amor inmenso por Dios hacia el pecador. Hay un amor inmenso de Dios hacia ti. Hay un amor inmenso de Dios por su iglesia. Dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es reconciliación a través de Jesucristo, porque escrito está en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Comenzamos con una oración y vamos a terminar con una oración. Yo no sé en qué etapa, en qué momento, en qué lugar de toda esta historia tú estás actualmente, pero yo conozco el final de la historia. Yo conozco la misericordia y la gracia de Dios. Conozco el favor inmerecido y conozco al Dios de las nuevas oportunidades. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que me están viendo, que me están escuchando. Sé que no es casualidad que lo estén haciendo. Espíritu Santo, que tu mano, que tu gracia, que tu favor los toque, los llene, los consuele. Hay gente en momentos de angustia, de necesidad, de desamparo, que se siente sola, abatido, derrumbado. Padre, tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y renuevas las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, extiende tu mano de misericordia. Padre, hay gente que está arrepintiendo, pide perdón, reconoce tus faltas, tus errores, reconoce que le has hecho muchas promesas a Dios y no las has cumplido y que por eso han sucedido tantas cosas. Humilla tu corazón, abre tu corazón, extiende tu mano delante del Señor y dile: Señor, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Necesito de tu presencia, necesito que me ayudes, necesito que me rescates, necesito salir de esta situación. Yo sé que yo mismo me metí en este problema, me metí en esta dificultad. Yo reconozco que tomé malas decisiones, pero hoy, esta mañana, tu misericordia y tu gracia me alcanzan. Dame una nueva oportunidad, Señor. Dile, abre tu boca, díselo con tu corazón, díselo con tus labios, que provenga de tu corazón. Señor, dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad. Y hoy esa mano poderosa se extiende hacia ti, te toca y te salva. Y en los próximos días, así como vino una palabra del Señor por segunda vez a Jonás, sobre tu vida vendrá una segunda oportunidad. Porque Dios no miente ni se arrepiente, porque no escogiste tú a Dios, sino que Dios te escogió a ti y te escogió para dar fruto, y un fruto que perdura. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por habernos escuchado. Estaremos el próximo domingo a la misma hora, a 11 de la mañana. Estaremos aquí con un nuevo mensaje, con una nueva palabra de bendición para ti. Te bendigo, declaro el favor y la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Declaro que caminas sobre terreno firme, que Dios te lleva sostenido de la mano derecha, que no escaseará. Lo escrito está que 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo librará y lo levantará el Señor. Dios te levanta, Dios te fortalece. Más son los que están contigo que los que están en contra. Te bendigo en el nombre de Jesús y ve en paz y en bendición. Amén.